Dándonos, por favor, activa YouTube. Les damos a todas y todos la más cordial bienvenida a este conversatorio de Octubre Urbano organizado por ONU Habitat a nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen en vivo aquí desde Zoom y aquellos que nos siguen desde distintas partes del mundo en YouTube Live. Aquí estamos en Chile con Andrea Ortega, Elvira Pérez, Ecuador, María Eugenia Sigüencia y Argentina, María Estefanía Joya. Vamos a iniciar en algunos segundos este conversatorio. Este conversatorio que tiene un tema particular. Mi nombre es Humberto Bonomo, soy director del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y el tema sobre el cual conversaremos hoy día es sobre las recomendaciones de UNESCO para el paisaje urbano histórico. El tema del paisaje urbano histórico es un eje clave que vincula, digamos, los temas patrimoniales con los del desarrollo de las ciudades, no solamente en América Latina, sino en Europa y en general en todo el mundo. Y es probablemente uno de los ámbitos también más sensibles y de mayores conflictos. Y por lo tanto, sin duda, es lo que propone esta conversación hoy va a ser del mayor interés a todos los interesados y expertos en patrimonio. Yo sin más dejo la palabra a la moderadora de este diálogo, Elvira Pérez. Es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en arquitectura, historia y proyecto, con especialidad en cultura del proyecto en el ámbito arqueológico de la Universidad del Estudi di Roma 3, y doctor en arquitectura y estudios urbanos del programa de doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, Elvira es la jefa del programa de Magíster en Patrimonio Cultural y la coordinadora, junto con Marco Barriento, del clúster de Patrimonio Religioso del Centro del Patrimonio Cultural. Sin más, nuevamente doy la más cordial bienvenida a todas y todos los que nos siguen en esta tarde de octubre, desde América Latina, Europa, el Caribe, el mundo entero. Bienvenidas y bienvenidos. Elvira, tienes la palabra. Muchas gracias, Humberto. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al conversatorio Recomendación UNESCO sobre el paisaje urbano histórico en Latinoamérica, el cual está enmarcado en las actividades de Octubre Urbano de ONU Habitat. Quiero agradecer especialmente a Andrea Ortega por invitarme a moderar este conversatorio y al Centro de Patrimonio. Estoy desarrollando una investigación Fondesit sobre patrimonio, proyecto y ciudad, casos de transformación sostenible en el centro de Santiago, que tiene como objetivo registrar los cambios y transformaciones de 4 casos de conservación de edificios patrimoniales coloniales en la capital de Chile, buscando comprender cómo la normativa, la modernización urbana y los nuevos usos han aportado a la transformación de la ciudad, entendiendo el patrimonio como una oportunidad de desarrollo urbano sostenible. El Informe Mundial sobre Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible, redactado por la UNESCO para el encuentro de Hábitat 3 en Quito, utilizó como título Cultura, Futuro Urbano, haciendo un llamado a construir ciudades centradas en las personas
y a humanizar las ciudades a través de la cultura. Por su parte, en Chile, en el contexto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, se ha establecido la meta de lograr una mejor calidad de vida para las personas, abordando de manera integral los aspectos que rigen la conformación de nuestras ciudades, buscando que su desarrollo sea socialmente integrado, ambientalmente equilibrado y económicamente competitivo. Octubre Urbano es un mes de discusiones y eventos que centran la atención mundial en las cuestiones sobre desarrollo sostenible. ONU Habitat invita a todos y todas quienes tengan interés en promover ciudades y comunidades sostenibles a unirse a la celebración. Organizaciones, comunidades y gobiernos en todos los niveles están participando en distintas actividades que destacan los retos y posibles soluciones relacionadas con el desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades. Octubre Urbano comenzó con el Día Mundial del Hábitat, a través de un evento virtual el lunes 5 de octubre bajo el lema 2020 Vivienda para Todos, hacia un mejor futuro urbano. Y termina con el Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre con el tema Valorar nuestras comunidades y ciudades. Este conversatorio sobre la recomendación UNESCO para el paisaje urbano histórico en Latinoamérica está vinculado al lema final de Octubre Urbano, valorar nuestras comunidades y ciudades. Tendremos entonces una conversación con 3 expertas latinoamericanas en la aplicación del enfoque sobre el paisaje urbano histórico. Entonces, conversaremos hoy día con Andrea Ortega, quien es doctora en patrimonio por la University of Melbourne, Australia, arquitecta y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, investigadora sobre el paisaje urbano histórico en Valparaíso, Chile. También se integra a esta conversación María Eugenia Siguencia, doctora y Master of Science en Conservación Urbana de la Catholic University of Leuven, arquitecta por la Universidad de Cuenca, investigadora sobre el paisaje urbano histórico en Cuenca, Ecuador. Y finalmente María Estefanía Yoya, candidata a doctora en Planificación Urbana y máster por la Universidad Politécnico de Milano, arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata e investigadora sobre el patrimonio urbano histórico en La Plata, Argentina. Así que bienvenidas a las 3 y ahora comenzamos esta discusión sobre la recomendación del paisaje urbano histórico en Latinoamérica, con Andrea, María Eugenia y María, desde Chile, Ecuador y Argentina. Muchas gracias a todos, a todo el público, y como les comentaba Humberto, estamos también transmitiendo a través de YouTube Live. La primera pregunta va para las 3 especialistas. Desde la experiencia de cada una, ¿cómo definirían el concepto y el enfoque de paisaje urbano histórico y cuáles serían las principales características de los paisajes urbanos históricos en Latinoamérica? Y comenzamos con Andrea. Yo prefiero ir última. ¿Me escuchan? Sí. Ah, pero se me apagó el video. Entonces, María Eugenia. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes con todos. Es un gusto participar en este evento. Mil disculpas porque tengo que estarme dirigiendo así porque la cámara de mi dispositivo está en la parte baja, entonces por eso es que no los puedo mirar más directamente. Pero bueno, en cuanto a la primera pregunta planteada, luego de dar gracias a la invitación para participar en este conversatorio, muchas gracias al Centro de Patrimonio Cultural, a quien me contactó Andrea, que en verdad es con quien tuve la oportunidad de dialogar a propósito de mi tesis de doctorado ya hace 3 años. Mi agradecimiento también a la organización del evento, al director Humberto Bonomo, con quien tengo el honor de estar actualmente colaborando para una iniciativa denominada Our World Heritage. A Elvira, Estefanía, gracias por su grata compañía en este espacio y bienvenidos a todos los participantes. Esta primera pregunta en verdad constituye un reto, ya que la experiencia es justamente lo que marca cómo podemos tratar de acercarnos a una definición y percepción de los paisajes urbanos históricos, su enfoque y cuáles son sus características. Por un lado, mientras el concepto de paisaje urbano histórico empezó a denominarse como tal después del Memorándum de Viena, hay que entender que fue justamente ese el escenario en el cual tuvo lugar y se desarrolló.
Hay una indudable influencia, por lo tanto, sobre la situación de Viena y ciudades europeas como esta, que enfrentaban la apuesta de inversores por construir infraestructura a gran escala, edificios en altura, dentro de un centro histórico inscrito como parte del Patrimonio de la Humanidad desde el 2001 y, por cierto, también en la lista de Patrimonio en Peligro desde el 2017. Este concepto de de paisaje urbano histórico ha sido entendido desde múltiples ámbitos y asimismo puesto en crisis debido a que previo al 2005 existieron ya iniciativas para conservar el patrimonio cultural, material, inmueble, no solamente de manera puntual, sino en un contexto mucho más amplio de ciudad y paisaje. Así lo demuestran algunas cartas internacionales y recomendaciones. Y también la utopía moderna de propuestas desarrolladas ya a principios del siglo pasado, en donde, por ejemplo, no solo arquitectos, sino también los urbanistas, pensaban ya a considerar las ciudades como ciudades propias y perfectas para los seres humanos en un hábitat eficiente desde múltiples ámbitos. Esto quiere decir que el concepto ha estado inherentemente vigente ya desde inicios del siglo pasado, pero que sin embargo no es hasta inicios de este siglo en el que se hace más notoria la necesidad de ampliar la visión, por un lado de la planificación urbana para que considere el patrimonio como eje fundamental y por parte de la conservación patrimonial para que extienda su mirada hacia los espacios que vinculan el patrimonio material e inmaterial con el territorio. Entonces, así podría decir desde mi experiencia, contribuir con una definición que entiende cada parte de este concepto de paisaje urbano histórico, considerando que el paisaje es un espacio natural y antrópico, percibido de una manera polisensorial, altamente visual, digámoslo así, pero complementada con sensaciones desde todos los sentidos. Está territorialmente inscrito, pensado en un área urbana y posee valores históricos reconocidos por sus habitantes en una escala local e internacional. El paisaje urbano histórico, desde mi experiencia, ha sido más que una categoría en el territorio, justamente un enfoque bajo el que se pueden vincular los ámbitos urbanos y patrimoniales. Dicho eso, es aún más complejo hablar de las características bajo un enfoque único de paisaje urbano histórico en Latinoamérica, ya que a pesar de compartir algunas condiciones, los países poseen sobre todo particularidades culturales. En Latinoamérica, la percepción del paisaje, al ser multisensorial, está estrecha y fuertemente asociada a manifestaciones inmateriales que subsisten hasta hoy, en el sentido, por ejemplo, del gusto, la gastronomía local, el conocimiento ritual, entre otros, son algunas de estas manifestaciones. Lo netamente urbano también puede ser discutible, ya que desde la experiencia local es incuestionable la relación e interdependencia que mantienen las áreas urbanas y las áreas rurales. Una muestra de ello, por ejemplo, son los mercados indígenas dentro de los centros urbanos en Latinoamérica. Finalmente, los valores históricos en este territorio tan sensible están en constante lucha con el desarrollo. La adopción de modelos de desarrollo externos afecta sensiblemente características, por ejemplo, de construcción andina, que es lo que moldea y caracteriza a los paisajes urbanos, en este caso, como digo, bastante casi que conflictivo cuando nos acercamos a solamente urbano en Latinoamérica. Hasta aquí mi intervención en esta primera pregunta. Muchas gracias, María Eugenia, y le doy la palabra a María Estefanía. Bueno, buenas noches para todos, buenas tardes para ustedes. Yo los estoy siguiendo desde Italia, así que para mí son las 9:15 de la noche. Gracias por la invitación, gracias a Andrea que me contactó y un gusto conocerlos a todos a través de esta plataforma. Si tengo que definir el concepto de paisaje urbano histórico desde mi poca experiencia, porque yo no me considero experta todavía del tema, en relación a lo que es mi área de estudio, que es la planificación hacia el patrimonio, o sea, la planificación urbana y también la planificación estratégica a nivel territorial. El paisaje urbano histórico como enfoque representa una mirada holística que no siempre la conservación del patrimonio sabe entender en cierto sentido.
y te permite hacer una lectura integral de las ciudades que en el caso sobre la conservación y el desarrollo siempre tiene que ver con intereses contrapuestos de distintos actores. En cierto sentido, un enfoque como el paisaje urbano histórico busca conciliar intereses, busca construir nexos, ampliar el diálogo, entender lenguajes entre disciplinas, entre distintas disciplinas, y yo lo llamo encontrar espacios de negociación e intercambio entre estos actores. Aunque estos actores no necesariamente concuerden entre sí, obviamente. Y eso implica la importancia para mí de cómo el paisaje urbano histórico abre en un ámbito participativo a las comunidades, y para que no solo convergan sus visiones y sus expectativas, pero también la relación que tienen directamente con el paisaje. Como decía María Eugenia, Latinoamérica es muy vasta. Hablar de un enfoque de paisaje urbano histórico para Latinoamérica es imposible, más que nada porque, según mi punto de vista, el paisaje urbano histórico, el principal reto y desafío es que entienda las características de un lugar, y eso es lo principal. Pero sin embargo, creo que el paisaje urbano histórico ha ganado en el tiempo en Latinoamérica un lugar y una manera de entender la relación con lo urbano y el patrimonio. Y bueno, y creo que no solo desde la lista de UNESCO para el patrimonio, sino también desde otros ámbitos como la planificación y la relación con el patrimonio. Muchas gracias, María Estefanía. Mi palabra para Andrea. Andrea. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con María Eugenia y María Estefanía, y poder vincularlo el enfoque de paisaje urbano histórico con los objetivos de Octubre Urbano. Creo que es una tremenda oportunidad para poder intercambiar conocimiento. Y bueno, antes de responder la pregunta, me gustaría contarles un poco de cómo conocí a María Eugenia y a María Estefanía. A María Eugenia la conocí primero leyéndola, porque ella tiene una producción académica muy rica en inglés y en español sobre el enfoque de paisaje urbano histórico en Cuenca, junto a Julia Rey Pérez, que es española. La he leído bastante, y después yo hice una consultoría desde el BID para Valparaíso para implementar el enfoque sobre el paisaje urbano histórico, y en esa instancia entrevisté a María Eugenia, y no nos conocemos en persona lamentablemente, pero algún día nos vamos a conocer. Y con Estefanía sí nos conocemos en persona, y nos conocimos en la Asamblea General de ICOMOS del año 2018, hace 2 años atrás, y fue justamente en La Plata, que es su caso de estudio en Argentina. Y en esa instancia fue súper bonita, porque casualmente todas las investigadoras que estábamos en ese espacio de la Asamblea General éramos casualmente puras mujeres de distintas partes del mundo que estábamos investigando sobre el enfoque de paisaje urbano histórico. Y también en Australia, donde yo hice mi doctorado, también quienes están investigando y buscando la aplicabilidad del enfoque de paisaje urbano histórico son 2 mujeres, que es Crystal Batty y Susan Fayad. Entonces, eso yo creo que es interesante. Ahí creo que hay una cierta sensibilidad que requiere el enfoque paisaje urbano histórico que las investigadoras del patrimonio están entendiendo y tratando de aplicar. Y para complementar lo que han mencionado mis colegas, lo que a mí más me gusta de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico del 2011 es, primero que todo, la noción dinámica de patrimonio, de cómo se vincula esto con el desarrollo urbano, con los acelerados cambios que están viviendo las ciudades, y también la noción de paisaje urbano histórico como una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, que trasciende esta mirada monumentalista
que tenemos desde Latinoamérica con el tema de la conservación de los centros históricos. Entonces, se entiende que todas las ciudades son resultado de una superposición de capas históricas, pero estas capas se encuentran, se mezclan y crean este mestizaje urbano que no solamente lo encontramos en las ciudades latinoamericanas, sino que en todas las ciudades del mundo, y estas capas históricas entran en conflicto. Y a mí me interesa el enfoque más bien, cómo se entiende el enfoque ambiental en este sentido, y en Australia es bien fuerte este enfoque, y también avanzar desde la mirada tradicional eurocéntrica y mirar otros tipos de patrimonio que se encuentran en las ciudades. Y en el caso latinoamericano, la capa primigenia que nosotros tenemos dentro de lo que se podría denominar como paisaje urbano histórico, primero son los elementos geográficos de nuestro paisaje, que desde la cosmovisión de los pueblos originarios estos elementos tienen mucho sentido de manera simbólica y cómo ellos se relacionan con estos elementos, pero las siguientes capas históricas que fueron construyendo el paisaje de nuestra ciudad, desde la colonización, la instauración de la república, la industrialización y ahora el reciente modelo neoliberal de desarrollo, hemos ido perdiendo esa relación original que tenemos con los elementos del paisaje. Con los elementos naturales de este paisaje. Entonces, el paisaje urbano histórico creo que es relevante para Latinoamérica porque busca desde la mirada de las comunidades cómo poder integrar nuevos proyectos que estén en armonía con las preexistencias, con el patrimonio tanto cultural como natural, y cómo estos elementos definen nuestra identidad. Y yo lo veo como una oportunidad práctica de cómo poder planificar las ciudades de manera sostenible y junto con eso conservar el patrimonio y aquí avanzar en cómo integrar la planificación y la conservación desde un consenso, que eso es un concepto bien importante que sale en la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que tiene que haber un proceso participativo sobre cuáles son esos valores y esos atributos que se debieran proteger para ser transmitidos a las generaciones futuras. Muchas gracias, Andrea. Al público le recuerdo a los participantes, si quieren hacer alguna consulta para el final del conversatorio, lo pueden ir haciendo a través del chat y indicando a quién le quieren preguntar. Ahora sigo con una segunda pregunta, también dirigida a las tres. ¿Creen que en Latinoamérica estamos visualizando la noción y aplicabilidad de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico? ¿Por qué? Y le doy la palabra ahora a María Estefanía. Ok. Bueno, en realidad, en mi opinión, para analizar la visibilización y la aplicabilidad del paisaje urbano histórico, hay que siempre entender la capacidad institucional que tiene un territorio como primera instancia. Eso lleva obviamente a entender casos puntuales de los procesos de valorización patrimonial y entender a las instituciones locales, los actores involucrados, cómo se relacionan entre ellos, ya sean actores formales o informales. La construcción del paisaje, que es una construcción subjetiva, y el patrimonio es en realidad una construcción social. Entonces, se podría decir que como región afrontamos desafíos comunes para entender esos procesos. Por ejemplo, bueno, por ahí estoy más relacionado con el caso de Argentina, pero la discontinuidad que existe entre las políticas patrimoniales y las políticas de planificación urbana, la relación que hay entre la esfera pública en la gestión del patrimonio en contextos urbanos y los intereses privados, la presión inmobiliaria en las ciudades, la pérdida de rasgos tradicionales de áreas históricas, por así llamarlas, y obviamente el grado en que la sociedad se involucra en temas patrimoniales,
y también el rol de los expertos en cómo encarar temas patrimoniales y procesos en los que se deberían entender el beneficio de usar el patrimonio histórico, ¿no? El paisaje urbano histórico, tiene mucha relación con entender si se puede aplicar o no. Yo quiero creer, por ahí soy muy positiva con esto, pero que gradualmente la noción de patrimonio se ha ido ampliando, y que al día de hoy en Latinoamérica, por suerte, cada vez creo que somos más los investigadores que tenemos esa sensibilidad. Y además se suma el interés del público por entender el patrimonio. En las redes sociales, la cantidad de manejo de información, el intercambio entre los investigadores, el acceso que hay a cierta bibliografía, hace que podamos llegar a más como región, ¿no? Obviamente el desafío es todavía muy grande, pero creo que, por ejemplo, creo que todas somos arquitectos de formación, y creo que la formación de los arquitectos tiene un rol muy importante en eso, entender no solo el arquitecto como diseñador o el arquitecto como patrimonialista, deberían ser cuestiones terminadas si queremos avanzar en esto. Y bueno, por ahí es una mirada bastante positiva que lo que estoy diciendo, pero creo que el desafío es entender las herramientas con las cuales la región puede afrontar el reto. Y creo que esa es mi respuesta. Muchas Paso la gracias. palabra. María Eugenia. Muchas gracias, Elvira. Bueno, creo que para dar respuesta a esta pregunta coincido con María Estefanía en el sentido en que nosotros debemos ser claros en entender el contexto en donde estamos implementando las actividades referidas en la recomendación sobre paisajes urbanos históricos, ya que a diferencia de las convenciones en las que es casi obligatorio el cumplimiento de lo que se establece, una recomendación más bien se adopta de forma voluntaria. Y yo creo que a diferencia de las convenciones que necesitan ingresar a través de un sistema, por ejemplo, de gestión en sí del patrimonio por parte de las autoridades de administración, creo que la recomendación es mucho más dinámica, ya que puede ser acotada o abordada, ya sea por la academia o por otros actores en las ciudades. Entonces, en ese sentido, para mí es muy interesante cómo compartirles también de parte de mi investigación. Yo desde el año 2015 más o menos desarrollé mis estudios doctorales que justamente trataban de ahondar en eso, de cómo se estaba implementando la recomendación sobre paisaje urbano histórico en el mundo y posicionar el caso específicamente de Cuenca en este marco internacional. Entonces, con respecto a ello, pues pude observar que al menos de información secundaria que pude obtener, existían al menos 100 casos que estaban vinculados a actividades de una u otra índole referidas a la implementación del paisaje urbano histórico. De entre estos casos, pues existieron para Latinoamérica, estoy dándoles datos aproximadamente hasta el año 2017, existían al menos 16 casos que representaban el 16% de la totalidad, que estaban desarrollando o dando una evidencia de alguna acción. Es decir, yo tenía acceso directamente a los resultados, ya sean estas publicaciones o proyectos que se habían desarrollado en Latinoamérica, y es por eso que también me uno a ese positivismo que se mencionó antes, de que Latinoamérica ha entendido de alguna manera que el patrimonio no solamente se queda, digamos, en conservar aquellas edificaciones puntuales, sino ver más allá bajo el enfoque del paisaje urbano histórico. En Latinoamérica, pues ya específicamente en el desarrollo de mis estudios, pude observar cómo comparativamente con los otros casos alrededor del mundo, en Latinoamérica había un sentido de conciencia, sobre todo de haber aplicado el concepto de paisaje urbano histórico, porque en principio la meta que yo me puse, o este punto de partida, era entender lo que implica aplicar la recomendación. Y el punto de partida en mi caso fue el plan de acción que fue
no fue adoptado en la recomendación, pero sí estaba en el documento borrador de la recomendación en 2010, y son esos 6 pasos que contienen actividades para el desarrollo de la implementación del paisaje urbano histórico. Entonces, con los casos de estudio que yo tenía, fui consultando a través de encuestas directas, es decir, información de primera mano, encuestas que un poco trataban de dilucidar cuáles habían sido las actividades que se habían llevado a cabo en estos lugares. En el caso de Latinoamérica, como menciono, se había dado ya el hecho de que ellos reconocían que se habían dado actividades, ya sea puntuales o actividades de corto y largo plazo, para la implementación del paisaje urbano histórico. Por lo tanto, pues yo diría que la recomendación poco a poco se ha insertado dentro no solamente de los espacios administrativos, sino también dentro de los espacios académicos, y algo muy interesante, los espacios sociales, sobre todo para la implementación de la recomendación, que creo que es una de las de los fuertes que podríamos nosotros sacar incluso ventaja desde Latinoamérica. Muchas gracias, María Eugenia, y terminamos la ronda de esta pregunta con Andrea. Bueno, para complementar, muy de acuerdo con lo que dice Estefanía y María Eugenia, que es importante considerar la institucionalidad específica de los casos donde se quiera aplicar esta recomendación para poder adecuar los instrumentos, pero quería tocar otro caso, otro tema que tiene que ver con la noción de paisaje urbano histórico en Latinoamérica y que afecta a su aplicabilidad. Es que hay investigadores de habla hispana que son muy críticos de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. Y bueno, yo hice mi tesis en inglés y eso me llamó mucho la atención, porque en inglés hay solo alabanzas para el enfoque sobre el paisaje urbano histórico, por el hecho de que es una visión holística que integra planificación urbana y conservación y está enmarcada en el desarrollo sostenible. Por ejemplo, hay un autor de habla hispana que es crítico del paisaje urbano del enfoque, que es José Luis Lalana, y él dice que la noción de paisaje urbano histórico es ambigua, que es compleja, a pesar de que es un avance teórico, pero existen problemas en la práctica, por la complejidad que implica esta noción holística del patrimonio, y eso también desde su perspectiva es una noción que es maleable, que puede ser capaz de servir de soporte técnico para acciones que sean diferentes entre sí, incluso contrapuestas. Eso es lo que dice Lalana. Y desde mi punto de vista, para poder de alguna manera contrapesar este asunto de que la noción es maleable, el proceso participativo que se define desde la recomendación del paisaje urbano histórico es fundamental, porque la recomendación exige que haya un proceso participativo para poder establecer cuáles son estos valores, estos atributos que nosotros queremos proteger en nuestras ciudades y que consideramos valiosos para transmitir en las generaciones futuras. Entonces, ese punto yo creo que la participación para la aplicabilidad sostenida de la recomendación es muy importante. Y otro punto que creo que es importante en el contexto hispanoparlante, y que tiene que ver con la ambigüedad del concepto de paisaje urbano histórico, es que hay una diferencia entre el concepto de paisaje histórico urbano y el concepto de paisaje urbano histórico, que son las siglas PHU y PUH. En inglés no existe esa diferencia. En inglés simplemente es Historic Urban Landscape, el HUL, de los autores más conocidos en inglés, Francesco Banderín, Ron Van Oers, Dennis Rodwell, Lois Belpaus. Hay muchos autores en inglés que han hecho producción sobre este enfoque, sobre los beneficios de este enfoque, y no se da este cambio conceptual que sí se da en español. En español, en el Memorando de Viena del año 2005, estaba enfocado solamente en los sitios de patrimonio mundial. El Memorando de Viena está enfocado en la arquitectura contemporánea sobre el paisaje histórico urbano, no el paisaje urbano histórico. Entonces, hubo un cambio de enfoque en español,
desde el Memorando de Viena del año 2005 a la recomendación del paisaje urbano histórico del 2011. Y la diferencia que hay entre el paisaje histórico urbano y el paisaje urbano histórico en español es que el paisaje histórico urbano del Memorando de Viena está enfocado en los sitios de patrimonio mundial y está enfocado más que todo en ciudades que tienen monumentos y que están buscando ser inscritos en la lista de patrimonio mundial. Pero el paisaje urbano histórico, desde la recomendación del año 2011, es un enfoque de gestión integrado que puede ser aplicado no solamente en ciudades que tienen sitios de patrimonio mundial. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Latinoamérica todavía nos falta visualizar el potencial que tiene la recomendación sobre el paisaje urbano histórico y, no solamente, y avanzar un poco más allá de la aplicabilidad que esta puede tener en las ciudades que tienen sitios de patrimonio mundial. Porque, por ejemplo, el caso de La Plata, que estudia Estefanía, no es La Plata no es un sitio de patrimonio mundial, en Valara de Naufragio tampoco es sitio de patrimonio mundial. Entonces, existe el potencial de implementar esta noción en ciudades que tienen un patrimonio que es rico, que es diverso y que requiere integrarse en la conservación del patrimonio en vínculo con la planificación urbana. Eso yo creo que aún nos falta. Muchas gracias, Andrea. Y esta pregunta va para María Eugenia. En la ciudad de Cuenca, en Ecuador, fue elegida en 2006 como uno de los 7 casos de mejores prácticas en los que se ha aplicado el enfoque sobre el paisaje urbano histórico en el mundo, según la UNESCO. María Eugenia, tú como líder de este proyecto desde la Universidad de Cuenca, ¿nos podrías contar cómo se ha vinculado la investigación académica en la aplicabilidad del paisaje urbano histórico en la ciudad Patrimonio Mundial de Cuenca? Gracias, Elvira, por la pregunta. En primer lugar, me alegra mucho haber sido parte de este reconocimiento para la ciudad en la que habito, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1999. Poder compartir con ustedes la experiencia desarrollada y las iniciativas aún en marcha para la conservación del patrimonio de Cuenca. Creo que también vale la pena reconocer el valor de las personas que me han acompañado. Si bien yo he estado trabajando muy de cerca, porque además este fue el tema de mi disertación doctoral, creo que vale reconocer a las personas que ya he mencionado, a Andrea, Julia, Rey Pérez, con quien he contribuido, asimismo con los miembros del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la que aún estoy trabajando y trabajamos justamente en pos de la salvaguardia del patrimonio cultural desde varios ejes. El mío en específico es lógicamente el del paisaje urbano histórico, y con lo que respecta a la pregunta específica sobre la vinculación entre la academia y la aplicación del paisaje urbano histórico en Cuenca, voy a referirme a ello desde el ámbito de la participación de actores. Creo que en base a un concepto que puede estar en un principio vinculado a la innovación, que es un tema que yo lo desarrollé en mi tesis, el modelo de hélices de actores, este ha evolucionado desde la triple hélice que contenía los actores académicos, administrativos e industria. Se ha sumado una hélice adicional que constituye la sociedad civil, complementando lo que se conoce hoy como la cuádruple hélice de innovación. Adicionalmente a lo que se había desarrollado, esta última hélice de sociedad civil complementa los actores que deberían estar involucrados en un proceso participativo. En este marco, en el caso de la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, ha sido una iniciativa de un proyecto de investigación dentro de la Universidad de Cuenca, en donde se ha permitido que se detone actividades para la conservación del patrimonio cultural. En este proceso se ha reconocido que el trabajo que se lleva a cabo desde la academia, a pesar de cumplir con estrictos estándares de calidad para el desarrollo de investigación y publicaciones, estos resultados únicamente obtienen su validez cuando este es un trabajo integral con el resto de actores de estas 4 hélices que podemos observar de forma general y que en Cuenca al menos se tradujo con la interacción de actores que provienen desde las distintas hélices. El punto de origen en sí de la aplicación de la recomendación en el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial
que inició en el 2007 con el apoyo de un consorcio de universidades flamencas de Bélgica, y que desde el año 2012 nosotros iniciamos o activamos una línea de investigación sobre paisaje urbano histórico. Esta investigación se nutrió de otra propuesta de un nuevo proyecto que alimentó a una serie de publicaciones, y al final una publicación mayor, digamos así, sobre la implementación de la recomendación en Cuenca, y que necesariamente apuntaba a integrar los actores de la administración pública y de la sociedad civil. Así es que el gobierno local conseguimos, a través de acciones que se dirigieron hacia el gobierno local desde la academia, la colaboración integral con la universidad, misma que se comprometió a llevar a cabo actividades directamente con la comunidad, con la sociedad civil. Además de esto, se logró una colaboración con instituciones a nivel nacional, como es el Instituto de Patrimonio Nacional, y también a nivel internacional con la WITRAP y el Ministerio de Educación de Holanda. La participación conjunta, es decir, esta participación de actores, fue llevada a cabo con un proceso en la comunidad ya, un proceso de la sociopraxis, que es conocido como escucha y devolución de información en la comunidad, que fue clave, yo diría, especialmente con este involucramiento de la sociedad, para activamente tener la presencia de la comunidad en el proyecto. Así se desarrollaron al menos 16 talleres en diferentes lugares de la ciudad. Los habitantes fueron convocados para identificar aquello que desde su percepción lo reconocían como patrimonio, los recursos del territorio que anhelaban ellos proteger, aquellos aspectos vulnerables que los consideraban. Pero esto no hubiera sido posible sin el establecimiento de acuerdos locales e internacionales que permitieron gestionar los recursos para el desarrollo. De estos talleres nació también un evento final del proyecto, que consistió en una conferencia visionaria en donde pusimos o reunimos a cada uno de los actores de las diferentes hélices a dialogar y a llegar a consensos mucho más grandes. Yo podría decir que de la experiencia de Cuenca, como digo, es dar ese salto precisamente de los resultados académicos a en verdad un reflejo de la contribución también para la comunidad. Sin embargo, vale mencionar, como dice uno de los artículos que se han presentado con referencia a Cuenca, las luces y las sombras, creo que una de las debilidades percibidas también en la implementación fue el alcance de la actividad académica, ya que a pesar de que reunía varios actores sociales que unieron sus voces y pudieron ponerse de acuerdo, creo que no hubo una incidencia directa en el marco del desarrollo urbano y, por ejemplo, en una presencia de esta implementación en los planes maestros de la ciudad, que todavía están en construcción. Creo que desde la academia aún continúan en desarrollo proyectos, en el marco al menos del proyecto en el que participo, de Ciudad Patrimonio Mundial, en el que se siguen tratando de tender esos canales de comunicación con la comunidad, para que ellos tengan un rol protagonista en la identificación y protección del patrimonio. Con la administración, sobre todo, para que se flexibilicen algunas cuestiones burocráticas que responden a un entendimiento tal vez ya pasado de lo que era el patrimonio, y hemos reconocido también que la hélice de la industria necesita todavía ser entendida en un contexto local, y pues puede ser de esta manera un potencial aliado que, entendiendo el valor de esa historia y de nuestro pasado, lo pueda incluir en los proyectos actuales de la ciudad. Eso es con respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Andrea, tu tesis de doctorado se tituló Gestión de los valores paisajísticos del patrimonio urbano, un análisis crítico de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de la UNESCO en Valparaíso. En esta investigación se profundiza la gestión del patrimonio más allá de los límites del sitio del patrimonio mundial. ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí, Valparaíso fue definido como sitio de patrimonio mundial por ser un paisaje urbano excepcional, que fue merecedor de este reconocimiento en el 2003, pero solamente un área de la ciudad fue designada como sitio de patrimonio mundial, y es el área que se denomina área histórica de la ciudad de Valparaíso, que es el sector de Barrio Puerto, Cerro Alegre, Cerro Concepción, el sector más gentrificado de Valparaíso.
Y bueno, los rasgos esenciales de lo que se destaca como valor universal excepcional es la diversidad que existe dentro de cómo se ha construido la ciudad en torno a la bahía, las construcciones en los cerros y cómo se define esta forma de anfiteatro urbano frente a la bahía, y la relación que existe entre los cerros y las quebradas. Entonces, bueno, además en el expediente declaratorio se destacan elementos más amplios, el patrimonio ferroviario, por ejemplo, la Maestranza Barón, el puerto, el borde costero y otros elementos de amplia escala paisajística que no están dentro del sitio de patrimonio mundial. Lo que se destaca entonces en el expediente declaratorio son elementos geográficos e infraestructura de escala industrial incluso, que conforman lo que es la geografía de la ciudad, pero muchos de estos elementos están fuera del sitio de patrimonio mundial. De hecho, el sitio de patrimonio mundial tiene alrededor de 23 hectáreas y el área que se denomina como los cerros del anfiteatro, que es la zona de conservación histórica, lo que está protegido por el plan regulador como zona de conservación histórica, son alrededor de 1000 hectáreas. Entonces, el sitio de patrimonio mundial es muy pequeño en relación a la amplitud de la ciudad y cómo esta se ha ido ampliando en los cerros. Entonces, el año 2013, o sea, 10 años después de la declaratoria de sitio de patrimonio mundial, la UNESCO recomendó Valparaíso comprender su patrimonio urbano y paisajístico desde el enfoque paisaje urbano histórico, y eso tiene que ver con avanzar más allá de la mirada que se propone desde las normas de Quito. No está textualmente escrito así, pero yo lo entiendo de esta manera, porque en las normas de Quito del año 1967, esta está muy enfocada a proteger los centros monumentales, y se entiende que existe un ambiente urbano, pero la forma de protección y la normativa que se define para proteger el centro histórico está dado como por una especie de degradé que define que el centro histórico está, en términos normativos, está muy protegido, y este degradé va diluyéndose, digamos, hacia la periferia, y en el caso de Valparaíso, este esquema, por el hecho de que la ciudad, de que los elementos paisajísticos de la ciudad que están afuera, que están en la periferia, son valiosos. Este esquema normativo y de conservación y de planificación del patrimonio no ha sido efectivo. Entonces, es necesario avanzar de esta mirada, y el trabajo de campo que yo hice en Valparaíso durante 5 meses, analicé políticas, los marcos legislativos, los planes, y vi todas las falencias que existen para poder establecer una planificación para que esté definida desde el enfoque paisaje urbano histórico. Hay muchos vacíos para poder implementarlo. Y también me di cuenta de que hay muchas autoridades a nivel central que no entienden que la aplicabilidad de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico en Valparaíso. Hay todavía autoridades y expertos en patrimonio en Chile que piensan que el paisaje urbano histórico es una categoría. No es una categoría, no es lo mismo que paisaje cultural. La recomendación sobre el paisaje urbano histórico es un enfoque de gestión que integra planificación urbana y conservación, y que requiere un compromiso institucional para poder implementarse. Y otra cosa que me llamó la atención, para terminar, es que las comunidades en Valparaíso tienen muy claro el enfoque que se propone desde el paisaje urbano histórico, y ellos entienden su patrimonio desde esta noción. No textualmente, ellos no hablan de paisaje urbano histórico, pero la noción que ellos tienen calza perfecto con lo que se propone en la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. Entonces, el vínculo con las comunidades desde el enfoque planteado por la recomendación de paisaje urbano histórico es súper pertinente en Valparaíso, y en ese sentido, cuando yo hice mi trabajo de campo, me di cuenta de lo importante que es escuchar a las comunidades, y no solamente escucharlas, sino que aprender del conocimiento que ellos tienen, porque esa es la única manera de hacer sostenibles los procesos de conservación y gestión del patrimonio. Muchas gracias, Andrea. Y
Y vamos a ver entonces el tercer caso de estudio que se aproxima María Estefanía con su tesis de magíster que se titula Aprendiendo sobre el paisaje urbano histórico, el caso de La Plata. ¿Nos podrías contar de qué se trató tu investigación y cuál es el trabajo actual en relación al paisaje urbano histórico en Latinoamérica? Estefanía. Gracias. Bueno, en 2017 yo entregué mi tesis de magíster en Politécnico de Milán para el campus de Mantova, que se especializa en arquitectura e historia. Mi tesis era sobre el máster era Architectural Preservation, pero sin embargo lo que yo decidí estudiar no era la preservación de los edificios, obviamente, sino estudiar la discusión sobre conservación urbana que se venía dando en el contexto de la discusión del paisaje urbano histórico. En el caso de La Plata, en realidad, fue una excusa porque la ciudad nunca fue inscrita como sitio de patrimonio mundial y tiene una historia compleja de discusión entre lo que sería desarrollo y patrimonio, que ha marcado la condición física de la ciudad. Y en ese sentido, mi objetivo para la tesis era entender la relación entre las políticas patrimoniales, la participación ciudadana en temas patrimoniales y entender cómo los valores patrimoniales de La Plata se podían ver reflejados en el concepto de paisaje urbano histórico. La investigación de la tesis se dio en el contexto en el que se estaba desarrollando una iniciativa ciudadana para inscribir a la ciudad de La Plata en la lista del patrimonio mundial, la tercera iniciativa de distintas características. Entonces mi investigación de tesis en ese sentido va a entender cómo era planteada esa iniciativa, la relación que tenía la ciudad con las iniciativas anteriores, o sea, la relación de la ciudad con su historia. Y lo tomaba el análisis que iba a hacer desde el paisaje urbano histórico como un enfoque integral y multiescalar, o sea, no se refería solo a la ciudad de La Plata, sino a ámbitos mucho más, otros tipos de ámbitos como ámbitos regionales, provinciales, nacionales. No sé si ustedes conocen la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y si la googlean ahora pueden ver que es una ciudad planificada, tiene una grilla muy marcada. Fue fundada en 1882, a fines del siglo XIX e inicios del XX. Y históricamente siempre fue estudiada por la importancia que tiene como ciudad en la construcción de la Argentina como república después de la independencia. Y también por las características urbanísticas del modelo de ciudad que se quería establecer como ciudad ex novo. Es una de las últimas ciudades ex novo que se fundan en Latinoamérica. Bueno, después, en el siglo posterior, viene Brasilia, pero son muy distintas entre sí. En ese sentido, mi tesis buscaba ampliar el análisis de la ciudad, analizar la relación de la ciudad de La Plata con el proceso de territorialización que se dio en la provincia de Buenos Aires a fines del siglo XIX, inicios del XX, en el que se fundaron más de 80 ciudades en toda la región pampeana. El objetivo de la tesis era entender las formas de las discusiones que se dieron en el contexto de la iniciativa de la nominación a la lista de patrimonio, y evaluar cómo esta iniciativa podía dar lugar
a un proyecto de valorización estratégica de valores patrimoniales, no solo en la ciudad de La Plata, sino a escala provincial en relación a otras ciudades con valores patrimoniales compartidos. Durante el año que investigué mi tesis de máster, se presentó la propuesta de crear una nueva nominación, que es la de La Plata Buenos Aires, no sé si la han sentido nombrar, se llama La Plata Buenos Aires, dos capitales, que hoy por hoy está inscripta a la lista tentativa de la Argentina, y me sirvió a mí para reforzar esta idea de relación entre territorios y darle una escala regional a la estrategia. Analizando en la perspectiva de lo que fue la tesis, yo siempre digo que entender el paisaje urbano histórico de La Plata fue una excusa para entender cómo se construyen discursos patrimoniales y políticas patrimoniales, y un ejemplo de la construcción de una nominación y la construcción social que está atrás del proceso de una nominación. Y en ese sentido, actualmente no sigo trabajando con el caso de La Plata, pero mi caso de La Plata, gracias a mi tesis de máster, presentó las bases para lo que es mi investigación de doctorado actualmente, que es muy reciente porque estoy recién cursando el primer año, y que tiene que ver con el rol de la planificación en contextos históricos, y el rol del patrimonio como recurso para reforzar las capacidades locales. No solo, por ejemplo, iniciativas como, y mezclando no solo iniciativas como las del patrimonio mundial, sino de desarrollos de capacidades locales, de local development, en relación al patrimonio. Bueno, en ese caso, tengo todos casos de estudios italianos, todos casos que están relacionados, ya sea porque pertenecen a la lista del patrimonio mundial con el paisaje urbano histórico, y que lo utilizan como recurso de gestión, o si no porque indirectamente están aplicando los conceptos que dice la recomendación del paisaje urbano histórico. Desafortunadamente no he continuado mi investigación sobre La Plata, o sea, siempre leo sobre el tema porque es como el primer amor, digamos, pero me quedó un sabor amargo del resultado de la investigación, entonces como que me he focalizado en otros ámbitos. Y le paso la palabra a... Sí, gracias, Estefanía. Después vamos a preguntar ese sabor amargo. María Eugenia, ¿cómo podríamos avanzar en desarrollar investigación aplicada para la implementación práctica del enfoque sobre patrimonio urbano histórico en Latinoamérica? Gracias, Elvira. Bueno, ante todo yo creo que es necesario entender las diferencias territoriales y todas las que se han hablado, sobre todo las culturales, para emprender cualquier tipo, creo yo, de proceso que incluye la conservación del patrimonio. Hemos visto de aquí, de las presentaciones, esas distintas aplicaciones en Latinoamérica que demuestran, por suerte, la rica diversidad de condiciones, de características y de actores que pueden verse involucrados en un sistema de protección del patrimonio. Entonces, yo creo que de las experiencias presentadas, pues se han visto que cada una de ellas pues evidencia una aplicación del enfoque de paisaje urbano histórico dependiendo de las condiciones actuales. Se ha constatado que hay una distinta tipo de participación por parte de los grupos involucrados que llegan a resultados diferentes. La investigación yo creo que sin duda es uno de los pilares fundamentales y que al menos de lo que se ha podido revisar ha sido en el origen para emprender
sobre todo los tipos de aplicación del paisaje urbano histórico, y por lo tanto yo creo que debería ser una de las actividades promovidas por las instituciones académicas. Sin embargo, yo creo que la investigación no puede estar alejada de las realidades locales. De la experiencia de Cuenca se pudo observar que lograr un compromiso de involucramiento de la sociedad no solamente se alcanza a través del desarrollo de una actividad puntual o de un acercamiento con la comunidad, sino más bien se trata de una interacción constante con los actores interesados, creando algo que me gusta mucho, una frase que es creando más procesos que sucesos, es decir, cosas que se alarguen en el tiempo y que den una constancia a la presencia, en verdad, ya sea de un equipo de investigación dentro de la producción académica, y también una respuesta de la sociedad civil a esa actividad que está promoviendo la academia. Yo creo que la academia por vocación desarrolla procesos que contribuyen al conocimiento, pero también creo que estamos cada vez más cerca de entender que la contribución no solo se dirige y se queda encerrada en un círculo académico, sino también que traspasa las fronteras hacia el bienestar de la sociedad, a través del desarrollo de procesos de participación. La academia yo creo que debería o tiene el reto de recordar al resto de actores, como mencionaba yo, en las hélices que se identifican, estos grupos de actores, recordarles que la responsabilidad no solamente está en las manos de quienes hacemos y estamos más relacionados con investigación académica, sino está en verdad en manos de todos, es una responsabilidad compartida. Y pues la investigación, en verdad, yo creo que debe apuntar a dar la posta o a pasar un poco de esta responsabilidad a los actores de la sociedad civil, con miras a incluso a abolir un concepto casi que paternalista que tenemos de recibirlo todo y que únicamente saliéndonos de este concepto y dilatando y diversificando los roles de cada actor, pues nos encaminaremos de verdad a una contribución de la sociedad a propósito del cuidado del patrimonio. Por otra parte, en el ámbito ya más práctico, les contaba yo que dentro de la experiencia de Cuenca, nosotros utilizamos las actividades del plan de acción, de los 6 pasos que se incluyen en el plan de acción. Si bien puede ser un referente, yo creo que se ha demostrado que no solamente es el único herramienta o mecanismo mediante el cual se puede aplicar la recomendación sobre paisajes urbanos históricos. Yo creo que además no debe percibirse la serie de pasos como un proceso lineal, sino más bien como un sistema mucho más orgánico que depende de los recursos existentes en un territorio específico. En el caso de Cuenca, nuevamente, el plan de acción pues inició con el último paso, que es el paso 6, de establecer acuerdos con instituciones locales e internacionales que nos permitieron contar con los recursos humanos, con los recursos económicos para el desarrollo del resto de actividades de esta lista de acciones que se deben hacer en pos para cumplir esta recomendación. Así que yo creo que más que emitir unos pasos, una receta íntegra, yo creo que es el llamado a posicionarnos cada uno como actores y cuál es el rol en verdad de la academia. Tal vez la academia únicamente cumple ese rol de ser el adherente entre la comunidad y también las otras hélices de la administración y de la industria. Muchas gracias, María Eugenia. Más procesos que sucesos. María Estefanía, considerando que actualmente vives en Italia, ¿cuál es tu opinión sobre el enfoque sobre el paisaje urbano histórico en Latinoamérica en contraste con el paisaje urbano histórico en Europa? Vaya pregunta para responderla. En primer lugar, no creo que la respuesta, creo que para dar una respuesta sea necesario entender que el rol del paisaje urbano histórico como enfoque integral tiene que ver con la evolución de la gestión del patrimonio en contextos urbanos para cada sitio. Eso creo que
fundamental entenderlo. Y en ese sentido es importante entender las dinámicas propias de cada caso y el cuidado que hay que tener a la hora de transferir conceptos de un lugar a otro. O sea, no sé cómo ponerlo en palabras, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Teniendo en cuenta cuán errado puede ser transportar soluciones desde una parte del mundo a la otra sin tener en cuenta la capacidad institucional o las condiciones locales. Yo creo que el caso del patrimonio, el enfoque del patrimonio urbano histórico representa una evolución de la gestión del patrimonio a la hora de comparar casos de estudio, por ejemplo. Si al hacerlo se eligen bien los casos, y en el cual el aprendizaje que se obtiene es siempre constructivo. O sea, comparar por contraste a veces nos deja esta sensación que siempre hay uno que viene criticado y a veces eso no construye. En ese sentido, si tengo que dar mi opinión sobre el enfoque del paisaje urbano histórico en Latinoamérica en contraste de Europa, no quisiera caer en la popular respuesta de que la noción del paisaje urbano histórico fue elaborada desde políticas patrimoniales y contextos europeos, porque no me parece constructivo. O sea, ponerlo desde ese punto, la comparación, no me parece que sume. Sino más bien entender que hay ciertas experiencias, ciertas iniciativas, ciertos procesos que pueden resultar favorecedoras para determinados contextos latinoamericanos que también se pueden estudiar en Europa y viceversa. No obstante, un punto de contraste que observo entre el enfoque de paisaje urbano histórico europeo y de los casos europeos, algunos, y por ejemplo aquí en Italia, es que en Italia veo que hay muchos más casos que están usando el paisaje urbano histórico, por ejemplo en casos inscritos de la lista del Patrimonio Mundial, en los que directamente no fue exigido, por cierta manera, por la UNESCO o sugerido por la UNESCO de utilizarlo. O sea, como decía, creo en algún momento Andrea, la cantidad de bibliografía que se puede llegar que existe ahora, la cantidad de recursos y además hace que no solo en contextos patrimoniales de patrimonio mundial se esté aplicando el paisaje urbano histórico. En ese sentido, por ejemplo, para mi investigación de la tesis de doctorado de eso, ahora estoy entrevistando a distintos expertos, profesionales, funcionarios, actores locales, viendo entender cómo ellos están interpretando el enfoque, y más allá de las iniciativas del patrimonio mundial. Y en ese sentido creo que todavía se siente esa diferencia, o sea, de los casos europeos con relación a los casos sudamericanos. Como en un momento decía María Eugenia, había 16 casos que se podía decir que en Latinoamérica lo estaban usando, cuando son muchísimos otros más los casos que podrían llegar a usarlo. Así que creo que en ese sentido esa sería mi respuesta. Me gustaría saber qué opinan las otras dos disertantes, Andrea y María Eugenia, que ellas seguramente saben más que yo. Dice Humberto Bonomo en el chat que esto porque en Italia quizás la relación entre patrimonio natural y cultural es mucho más imbricada y más cercana. Sí, para mí, para hacer que ellos tienen muchos más casos culturales, hace que, y muchos casos son en contextos urbanos, hace que ciertas dinámicas ya las estén manejando desde antes. Entonces la capacidad institucional para llegar a entender algunos aspectos más de manera holística, por ahí es más notoria. Pero nunca encontré un caso de patrimonio natural
en el que esté directamente en Italia, en el que se utilice paisaje urbano histórico. Se utilizan las nociones de paisaje, pero no. No sé si María Eugenia o Andrea le quieran responder a Estefanía. Sí. Por ahí ustedes saben. Bueno, yo creo que la gran diferencia, si es que pensamos en la estratificación histórica, yo creo que en Latinoamérica las capas históricas que han definido esta estratificación, por supuesto que el proceso de colonización en Latinoamérica es un proceso que ha definido primero el conflicto primigenio que tenemos en nuestras ciudades, que todavía se está manifestando en nuestras ciudades, cómo se entiende, cómo se percibe el patrimonio colonial y también el proceso de colonización. Yo creo que eso es un asunto que tiene que ver con comprender los paisajes urbanos históricos latinoamericanos, y creo que eso es una diferencia. Yo creo que en Europa hay otras capas históricas, hay otras dinámicas, pero creo que lo que nos diferencia principalmente, yo creo que es el proceso de colonización. Y también lo vi en el caso australiano. Yo me fui a estudiar a Australia y pensé que iba a encontrar muchos temas en común por el hecho de que Australia también fue colonizado, pero los procesos históricos de colonización en Australia, comparado con Latinoamérica, son totalmente distintos. Entonces, cómo se configuran las ciudades australianas que fueron colonizadas también en relación a cómo se configuran las ciudades latinoamericanas es muy distinto, porque son procesos como originalmente la colonización los procesos de colonización son distintos. Entonces creo que esa capa histórica define cómo se entienden los paisajes y cómo se podría después implementar la recomendación. No sé si Humberto quiere tomar la palabra, porque estábamos aquí incorporando algunos comentarios en el chat, así que si quiere le responde a Estefanía. No, yo creo que es súper interesante creo que lo bonito de la conversación que se está dando, y creo que hay que forzar esa comparación. María Estefanía ha querido ser muy políticamente correcta. Yo creo que son aproximaciones distintas, a veces hay sensibilidades culturales distintas, y esa diversidad y esa distancia a veces es motivo de crecimiento cultural mutuo o de un lado para otro. Hay algunos que entienden, interpretan las cosas de una manera, y otros que no. Otros que la instrumentalizan, y otros que la entienden de manera como de un punto de vista positivo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que decía en el chat es que efectivamente, desde mi punto de vista, la cercanía conceptual que existe entre la idea de paisaje en general, no me estoy refiriendo al paisaje urbano histórico, sino la idea de paisaje urbano, pero también paisaje cultural y paisaje natural. Pero la cercanía entre la idea de paisaje y patrimonio, ambos construidos desde valores culturales, desde la idea de valor, uno en ámbito más cultural, material o inmaterial, y el otro desde ámbitos más sociales o naturales, pero esa cercanía que digamos está presente en la normativa, en la institucionalidad italiana, hace que efectivamente la categoría de paisaje urbano histórico entre y se consolide como de manera más fecunda en el contexto italiano, porque era un terreno más fértil en ese sentido. Yo creo que cuando hablamos de paisaje vinculado a los centros históricos de cemento de algunas de las grandes metrópolis latinoamericanas, mucha gente se sorprende. Oye, pero ¿qué tiene que ver eso de paisaje? ¿No? Nosotros sabemos que sí, por supuesto, que entendemos el paisaje desde un punto de vista más amplio, pero hay mucha gente que todavía se sorprendería hablar, por ejemplo, del centro de Sao Paulo como paisaje urbano histórico, ¿no? O sea, creo y eso es un trabajo de maduración cultural
que es importante realizar y que creo que este conversatorio va también en esa dirección. Así que nada, eso era para explicar eso, que ponerlo por escrito era más complicado. Gracias, Humberto. Aprovecho de leer un saludo de José Nordenflit, que dice: saludos a todas desde YouTube, la agenda patrimonial movilizada por mujeres. Así que muchas gracias, José. También nos saluda Juan Antonio Casanova desde el YouTube. Y voy a pasar a una pregunta a Andrea, ya que, como muchos saben, en el ámbito local en Chile se está discutiendo un nuevo proyecto de ley en patrimonio, ¿cierto? Y no sé si tú crees que este nuevo proyecto de ley de patrimonio cultural en Chile beneficia a promover el enfoque sobre el paisaje urbano histórico o no. Andrea. Bueno, revisando el proyecto de ley de patrimonio cultural actualmente en Chile, en los antecedentes institucionales y de justificación del proyecto, se indica, o sea, se reconocen varios instrumentos de la doctrina internacional que está definida por la UNESCO y por ICOMOS. Y entre esos instrumentos se menciona la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. O sea, el proyecto de ley por lo menos está mencionado. Y yo creo que eso es un avance, pero no se menciona explícitamente cuál sería la aplicabilidad de la recomendación en la definición. Y luego después se define la categoría de paisaje de interés cultural, y estos pueden estar definidos en contextos urbanos. Entonces, considero que habría una aplicabilidad de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico en esta nueva categoría que define la ley de paisaje de interés cultural en contextos urbanos. Y a mí lo que me llama la atención de esta definición, particularmente del paisaje de interés cultural que está en la ley, es que textualmente dice son bienes de interés cultural en la categoría de paisaje aquellos contextos urbanos o rurales que en su constante dinámica histórica, producto de la interacción permanente entre elementos culturales, materiales e inmateriales y naturales, han constituido territorios que son reconocidos por la comunidad como parte integrante de su patrimonio cultural. Ese concepto está vinculado al concepto de paisaje cultural, pero aquí se le denomina de interés cultural en la ley, y a mí personalmente no me gusta mucho el concepto de interés cultural. Sé que proviene de la tradición española, y particularmente he visto el trabajo que se ha hecho desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en relación a los paisajes de interés cultural, pero desde mi perspectiva, esta tradición está más bien vinculada al concepto de paisaje histórico urbano que promueve el Memorando de Viena. O sea, está enfocada en estos paisajes que podrían merecer la categoría de sitio patrimonio mundial, que podrían tener valores universales excepcionales. Y además, el concepto en la ley habla de la comunidad. Y por lo menos desde como yo entiendo las doctrinas de la UNESCO, cuando se habla de la comunidad muchas veces, y no de las comunidades, se está hablando de las comunidades de expertos, de la comunidad asociada a quienes definen qué es patrimonio, desde lo formal, digamos, y no dice de las comunidades. Entonces, creo que en ese sentido, ese concepto que podría ser un detalle, desde mi punto de vista, puede ser peligroso en el sentido de cómo se define qué es de interés cultural en este caso. Y en ese sentido creo que el espíritu del enfoque de la recomendación de paisaje urbano histórico nos va por esa línea. Creo que el enfoque de paisaje urbano histórico es mucho más participativo el enfoque. Y además se indica, cuando se define este concepto en la ley, se indica que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
se va a pronunciar sobre la conveniencia de declarar un paisaje como de interés cultural previo a un informe del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, pasaría por el Ministerio de Medio Ambiente esta propuesta, y no se explicita, lamentablemente, cómo sería el proceso de participación ciudadana. Aquí podría haberse explicitado esto en la ley. A mí me parece importante, porque creo que para comprender la importancia de los paisajes, yo creo que los puntos de vista de quienes definen qué paisaje es valioso, yo creo que el proceso de participación ciudadana debería estar establecido en la ley, porque creo que no podemos seguir definiendo qué es patrimonio y menos paisajes culturales a espaldas de las comunidades. Así que yo creo que la ley avanza, pero todavía le falta avanzar un poquito más. Muchas gracias, Andrea. Bueno, el proyecto que se ingresa está en discusión y ha sufrido también ciertas modificaciones y han ido incorporando estas observaciones, pero aprovecho de invitarlos porque la próxima semana estaremos discutiendo sobre el proyecto de ley con el subsecretario de Patrimonio Cultural Emilio de la Cerda en el contexto del magíster, así que también ahí podemos seguir conversando al respecto. Y aprovecho de leerte a ti, Andrea, una pregunta que llegó por el chat de Marco Antonio, que dice: buenas tardes, pregunta para Andrea Ortega. ¿Cómo lograr conciencia del valor que representa el paisaje urbano histórico material e inmaterial para la identidad local y territorial? Desde mi experiencia, yo creo que hay mucho desconocimiento primero del registro, digamos, de qué es patrimonio en términos formales, qué es lo que está declarado como tal, como monumento histórico, las zonas típicas, todo lo que está protegido por la ley de monumentos nacionales, y también aquellos inmuebles que están protegidos como inmuebles de conservación histórica, la zona de conservación histórica, cuáles son las tradiciones que, por ejemplo, están registradas desde SICPA como patrimonio inmaterial. La gente, como el ciudadano a pie en general, no tiene ese registro mental que nosotros los que trabajamos en patrimonio tenemos en la mente. Entonces creo que todavía falta educación patrimonial en ese sentido, para que la gente pueda identificar todos estos elementos que están registrados formalmente. Y por el otro lado, desde nosotros, como gestores del patrimonio, yo creo que nosotros nos tenemos que ir siempre reeducando y tratando de entender las manifestaciones nuevas y cómo se va resignificando también el propio patrimonio. Entonces, creo que debe haber un proceso como un proceso mutuo de educación, y nosotros también reeducarnos y entender cómo la ciudadanía también nos va diciendo cómo se va resignificando ese patrimonio que está formalmente definido como tal. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a Marco Antonio por la pregunta. Los invito a ir dejando, si tienen preguntas, porque ya estamos en las últimas preguntas formales, si tienen preguntas por el chat y a través del canal de YouTube Live del Centro de Patrimonio, pueden ir dejando sus comentarios o consultas a las panelistas. Y para todas, la pregunta final: ¿qué opinan del lema valorar nuestras comunidades y ciudades de octubre urbano, ONU Hábitat, en relación al paisaje urbano histórico? ¿Qué desafíos habría que generar para concretarlos? No sé quién quiere partir. ¿Empiezo entonces? María Eugenia. Empiezo yo entonces. Yo creo que, bueno, a lo largo de mis intervenciones se ha ido intensificando el tema de la participación de la comunidad, y me pareció magnífico pues terminar con esta pregunta justamente que atiene al tema de la comunidad. Yo creo que este es el espacio para hacer hincapié en la necesidad. Yo un poquito le modificaría en relación a lo que se plantea, más que creo que valorar las comunidades de ciudades. Yo creo que habría que verlo de manera introspectiva, es decir, valorarnos como comunidad y como ciudad o como espacio, porque yo creo que he mencionado que como comunidad tal vez somos un grupo, un conjunto, en verdad, de actores que pues somos responsables de una manera u otra
en cumplir una actividad en pos de la conservación del patrimonio. Yo creo que como sociedad civil estamos llamados a reconocer esos valores que tal vez no son tan obvios para las personas que estamos directamente en arquitectura patrimonial. Seguramente hay antropólogos que están mucho más cerca de las manifestaciones inmateriales, y así creo que cada miembro de la comunidad podría de alguna manera participar y ahondar en hacer comunidad y valorarnos como comunidad. Valorar esa identidad que nos diferencia del resto. Y por otro lado, valorar las ciudades, yo diría que deberíamos de extender un poco más hacia no solamente las ciudades, pero los territorios, los asentamientos humanos en los que podemos encontrar diversas manifestaciones culturales con las que nos identificamos y por lo tanto queremos conservarlas. Entonces, creo que sí, pero es como una analogía que va muy bien también con el tema de paisaje, que a veces fotografiamos un paisaje y tal vez esa sea una perspectiva, pero cuando nos tomamos una selfie y nos incluimos en ella, creo que en verdad nos permite reconocernos en ese paisaje y por lo tanto valorarlo cada vez más. Yo creo que son estos espacios a veces mimetizados entre lo casi que urbano y lo rural, los que poseen valores que hoy en día están amenazados por un sugerente desarrollo que modifica las formas propias de hábitat de nuestros pueblos en Latinoamérica. Yo creo que uno de los desafíos más grandes en esta perspectiva pues es valorar los roles que desempeña cada actor y generar los espacios de participación que les permitan reconocerse como parte de esa gran fotografía, ¿no?, del paisaje urbano histórico como sociedad, y ser parte y ser útiles dentro de ella. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Estefanía. Bueno, a mí me gustaría agregar a lo que dijo María Eugenia algo que por ahí nombré mucho mientras que estaba respondiendo, que era esta idea de entender un enfoque holístico, del paisaje urbano histórico. En ese sentido creo que como en un momento dijo Andrea, nosotros para no solo tenemos que valorar la comunidad en el rol de los procesos de las comunidades, en el rol de los procesos de participación, sino el rol que tiene la comunidad de expertos y nosotros como personas interesadas en el patrimonio, en involucrarnos y entender verdaderamente qué significa ser holístico y ser, o sea, tener un análisis integral de un tema. Yo creo que entender una mirada desde el punto de vista holístico de una cosa requiere toda una educación que ciertas disciplinas no se encaran, no encaran desde un principio. Entonces, es como decía Andrea, es reeducarnos constantemente para lograr entender eso. Por otro lado, creo que también hay para analizar la relación entre el patrimonio y desarrollo, hay que entender las comunidades y como portadores de interés para el utilizo del patrimonio desde el lado del desarrollo, y qué concepto de desarrollo emerge en relación al patrimonio. Eso también es importante, o sea, un concepto de desarrollo que siempre está relacionado con el turismo o que va más allá, que propio modifica para mejor la vida de la propia comunidad. Y en ese sentido, creo que casos de iniciativas puntuales o compartir casos de estudios de iniciativas puntuales, como decía María Eugenia, una frase que me encantó, la de procesos no sucesos, es clave para que el enfoque de paisaje urbano histórico se pueda fomentar aún más en Latinoamérica. Creo que esa es mi respuesta. Muchas gracias, María Estefanía. Andrea. Sobre el lema valorar nuestras comunidades y ciudades de octubre urbano, estaba pensando cómo formular la respuesta y creo que
yo quiero contextualizarme en lo que está pasando actualmente con nuestro patrimonio en Chile y en Latinoamérica en general y en el mundo en realidad. Creo que de todas maneras es importante que nosotras y nosotros como investigadores y gestores del patrimonio estemos a la altura de los tremendos cambios que estamos experimentando actualmente en relación a qué es y cómo proyectamos nuestro patrimonio. Estamos viviendo un proceso muy acelerado y violento en Chile, especialmente en otros lugares del mundo también lo he visto, de resignificación del patrimonio. Y en Latinoamérica también se está dando esa resignificación un tanto que muchas personas lo consideran violenta. Y creo que debemos observar de manera crítica este proceso y creo que en este proceso es importante que se den esta instancia, que conversemos, pero que no solamente conversemos nuestras burbujas, como lo estamos haciendo ahora en esta burbuja académica, sino que conversemos con personas que piensan distinto a nosotros, y que escuchemos a esas personas sobre cuál es la perspectiva que ellos tienen de lo que nosotros denominamos como patrimonio. Incluso yo creo que uno podría avanzar a escuchar a aquellas personas que muchos denominan vándalos, lumpen, qué quieren decir con esa violencia, y de ahí sacar conclusiones. Hay distintos puntos de vista muy extremos, y eso yo creo que es importante que sepamos entender que esto es parte de procesos que van más allá del patrimonio, son dinámicas urbanas que hace tiempo que se están dando, pero ahora se están dando de manera muy violenta, y en ese sentido la visión monumentalista y tradicional del patrimonio no sirve, creo yo, porque como que estanca la visión que podemos tener del proceso que estamos viviendo actualmente. Entonces, creo que no solamente debemos educar a la ciudadanía, creo que hemos fallado en eso, hemos fallado en educación cívica, hemos fallado en educación patrimonial, en Chile por lo menos. Por ejemplo, en el caso de la ex Plaza Italia, actualmente denominada Plaza de la Dignidad, debajo de la escultura del general Baquedano hay un soldado desconocido de la Guerra del Pacífico, que está enterrado ahí, y ese lugar no es solamente el hito del general, sino que también es un sitio de memoria de quienes murieron en la Guerra del Pacífico, que son los denominados rotos, el roto chileno. Es un soldado desconocido que podría ser ancestro de cualquier persona que se está manifestando en Plaza de Italia, Plaza de la Dignidad, pero ni siquiera hay infografía sobre ese hecho y sobre el hecho de que este lugar es un sitio de memoria. Entonces yo creo que hemos fallado en ese sentido, en que no hemos sabido transmitir el significado que tiene este lugar. Y eso tiene que ver con el lema que estamos viendo hoy día, cómo nosotros valoramos nuestro patrimonio, nuestras comunidades, nuestras ciudades, y creo que nosotros como gestores del patrimonio en este sentido tenemos un rol de observadores, pero también un rol mediador, que es importante, como dije, que creo que tenemos que siempre reeducarnos, comprender lo que la ciudadanía nos quiere decir en estos procesos, y entender por qué está ocurriendo todo este proceso tan violento de destrucción hacia monumentos públicos y hacia monumentos históricos. ¿Por qué está pasando esto que a muchos nos da pena, a quienes sentimos nuestro patrimonio formalmente declarado como nuestro? ¿De dónde viene esa rabia? Y yo como gestora del patrimonio y como ciudadana me siento de alguna manera responsable, y creo que hay un llamado de atención súper potente. Y creo que el enfoque de decir que ellos son ignorantes, que son incultos, no nos permite avanzar a entender ese proceso, que creo que es un proceso de conflicto muy
profundo que no hemos sabido resolver. Entonces, el tema de valorar nuestras comunidades y nuestras ciudades, que define Octubre Urbano, y entendiendo todo el proceso que estamos viviendo, creo que es una frase que es bonita, pero que en realidad no es fácil, porque yo creo que implica que vamos a tener que escuchar a otros que piensan muy distinto a nosotros mismos, o sea, a quienes pensamos que el patrimonio tiene que ser conservado como tal, pero creo que lo importante del llamado de Octubre Urbano y del espíritu de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, creo que tiene que ver con el sentido democrático que plantean este momento y la recomendación misma. Y eso tiene que ver con afrontar la incomodidad, porque si no, no vamos a lograr los nuevos consensos para redefinir cómo proyectamos nuestro patrimonio. Muchas gracias, Andrea, que nos invita a ampliar la mirada, ¿cierto? Y también hace un llamado de atención sobre cómo hemos fallado quizás en la educación patrimonial. Marco Antonio te agradece tu respuesta. Lograr conciencia, dice educación patrimonial y la resignificación patrimonial. Me gusta mucho también como María Eugenia nos invita a incluirnos en la mirada, ¿cierto? A ser parte a través de esta selfie donde nosotros somos parte de este paisaje y no lo estamos mirando desde afuera. Bueno, muchas gracias a las tres panelistas. Es un orgullo tener a tres expertas latinoamericanas discutiendo esta visión de paisaje urbano histórico, celebrando este Octubre Urbano con ONU Habitat. Quiero agradecer también a, no sé si Humberto puedes prender la cámara, al Centro de Patrimonio, a través de su director, Humberto Bonomo, Yolanda Muñoz también, que está ahí en la gestión. Aprovecho también de saludar a profesores que se han conectado, Dino Bossi, estudiante y ex estudiante egresado ya del programa, Beatriz, Mauro Solís, Mabel, agradecer a todos los que participaron de este encuentro. Muchas gracias y abro la palabra si quiere Andrea, Humberto, cerrar este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo le paso la palabra a Andrea, que en realidad ha sido la gran gestora de esta iniciativa. Muchas gracias, Andrea, por haber creado este espacio de diálogo. Tu intervención final yo creo que es fundamental. Creo que hay que partir admitiendo cierto nivel de fracaso como sociedad, no saber de manera sistemática y de manera consciente plantear ciertos espacios de diálogo como este, y hay que salir de la academia, por supuesto, estamos tratando de hacerlo cada vez más, que nos hacen crecer, digamos, desde la profesionalidad y la especificidad de cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, pero también como sociedad. Entonces, nada, de nuevo muchas gracias y gracias a todos los que nos apoyaron y nos siguieron desde distintas partes del mundo. Andrea, te dejo la palabra. No, yo quiero dar las gracias al Centro del Patrimonio, a Elvira, a María Estefanía y a María Eugenia por compartir su conocimiento. Creo que es importante cuando uno le dedica tanto tiempo a un tema poder transmitir lo que uno ha aprendido. Este era el objetivo de este espacio y poder ampliar la mirada en un contexto regional latinoamericano y también, bueno, considerando que está Estefanía fuera de Latinoamérica, también abrir ampliar la mirada. Y bueno, no sé si María Estefanía y María Eugenia quieren decir algo para terminar, o alguien más de las personas que están presentes. Bueno, yo agradecerles nuevamente por la invitación. Ha sido un honor para mí participar de este foro. Como ha dicho Andrea, es siempre bueno
no centrarse únicamente en el estudio que uno desarrolla, pero también observar qué está pasando en otros casos alrededor del mundo. Me enorgullece mucho que consideren que todavía Cuenca esté posicionada. Cuando vi, eso me olvidé de comentarles, pero cuando vi el afiche promocional y vi mi ciudad ahí, pues me sentí muy, muy contenta de saber que pues mi ciudad está siendo reconocida por las acciones que de una u otra manera he formado parte y que pues también estoy impulsando desde donde estoy. Entonces, otra vez reitero mi agradecimiento por la invitación, Andrea, gracias Humberto y a todos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, yo también quisiera agradecerles la invitación. Yo no me considero una experta en temas de paisaje urbano histórico. Hice mi tesis de máster sobre el tema, pero también desde una mirada que lo usaba de excusa para entender otras dinámicas que tienen que ver con este rol de la sociedad y la carencia de construir valores patrimoniales y de entender la educación patrimonial. Así que en ese sentido, a veces me sentía dando mis respuestas que ustedes son verdaderamente mucho más expertas en el tema, y estuvo muy interesante para mí escucharlas a las dos expertas de patrimonio urbano histórico, Eugenia y María Eugenia y Andrea. Y bueno, es un placer para mí. Es la primera vez que estoy en una discusión como tipo panelista, así que estaba un poquito nerviosa, tengo que decirlo. Y bueno, quiero agradecerles. Mira, Muchas que gracias. Sí, invitar a Humberto. que todos prendan sus cámaras y así yo les saco una foto para recordar este momento. Invitamos a los presentes a prender sus cámaras si pueden, por supuesto, si están en condiciones. Exacto. Le podemos sacar una foto. Y muchas bueno, gracias, dice Catherine. Muchas gracias, dice Dino Bozzi, Marco Antonio agradecen, Beatriz también, que está muy de acuerdo con Andrea, gracias a toda la expositora. ofrecerle también, Elvira, a todos los que, las que quieren y los que quieren organizar alguna actividad como esta. Esta, digamos, celebra el mes de octubre urbano de ONU Habitat, pero en realidad el Centro del Patrimonio y el Magíster en Patrimonio Cultural son un espacio de discusión y debate en estos temas, y estamos muy abiertos y disponibles y a su servicio para organizar otros de estos conversatorios, si es que alguno de ustedes quieren liderar alguno. La invitación está hecha. Si quieren saludar así, yo les saco una foto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Nos vemos en otro encuentro patrimonial. Chao. Buenas tardes, buenas noches, María Estefanía. Buenas tardes. Chao.